Buenos días, profesor. Hoy día nuestro tema es violencia filioparental. Mi grupo está conformado por Aguirre Marco, Ancoyo Ali, de la Roca María Fernanda, Fernández Valeria y quien les habla, Rojas Daniela. Comenzaremos a hablar un poco sobre lo que es la introducción en nuestro tema y nos hemos guiado de los autores Isalgue, Hurtado y García, que en el año 2010 nos dicen que esta violencia genera un daño en la salud de la persona. También hay una inestabilidad dentro de la familia y no hay una correcta relación con los pares. Además, EGEA agrega en el año 2014 que esta violencia no es que solo se dé como un daño físico hacia esa persona que ha sido maltratada, sino también genera un daño psicológico en ella. Además, dice que esta práctica violenta, hablando del ámbito familiar, no solo se da de los padres hacia los hijos, sino de los hijos hacia los padres. Y de esto vamos a hablar en nuestro tema, que nos hemos guiado de Pereira, que en el año 2006 nos habla sobre la violencia filioparental, que es un conjunto desde conductas reiteradas de violencia. Aquí engloba lo que es lo físico. Hay golpes, maltrato, puñetes hacia los padres, y cosa que está muy mal. En lo verbal hay amenazas, insultos. Vemos como niños que tienen entre 5 o 6 años le pueden hablar de una manera que no es la adecuada hacia sus padres. Y ellos no le dicen absolutamente nada. Y lo no verbal, que son, rompen cosas que son preciadas para los padres, hay gestos amenazadores, hay niños que con tan solo señalar así es un, oye, ya cállate, o oye, es que ya no te metas conmigo, hacia sus padres, obviamente. Y por último, Suárez, en el año 2012, nos dice que esta conducta violenta de los niños hacia los padres no es que tengan algún problema psicológico o algo mental, sino que simplemente ellos quieren tener este control dentro de la familia, quieren ser este centro o este poder dentro de ella. Y nos dice que se da en una escala. Primero comienza con los insultos, luego con las amenazas y termina con las agresiones físicas hacia Dentro de las características tenemos la falta de afecto en la crianza y el estilo parental permisivo, lo que se debe a que los padres no son capaces de enfrentar a sus hijos. También tenemos la falta de límites que los padres ponen a sus hijos, ya que este es un indicador que lleva a la violencia filioparental. También tenemos el abandono parental, que es uno de los puntos claves que tenemos, pero también se indicó que la mayoría de adolescentes indican cierta ausencia por parte del padre y esto lleva a que se cause este conflicto. Mayormente es mucho menor el número de violencias que se da hacia las madres, ya que los adolescentes reciben más afecto por parte de ellas. Para el perfil de los hijos maltratados tenemos que los jóvenes, los varones, son los más propensos a agredir a los padres, pero también se dice que las mujeres agreden de una violencia psicológica a los padres o madres. Se dice que este tipo de violencia comienza desde los 14 hasta los 17 años, siendo de 15 una edad promedio. Y como perfil de los padres maltratados, tenemos que la mayoría de las figuras maltratadas son femeninas, ya que mayormente se les da como un punto débil o un ser débil. Y la edad de los padres promedio en que sufren estos maltratos son de 40 hasta los 50 años. Tipos de violencia. Según Suárez, en 2012, los tipos más comunes de violencia filioparental son los siguientes. Primero, tenemos la violencia psicológica, que esta sea cuando los hijos o adolescentes atentan en contra de los sentimientos o necesidades emocionales de los progenitores, ya sea intimidándolos, maltratándolos, mintiéndoles, fugándose de la casa, insultándolos o incluso chantajeándolos. Bueno, esto posteriormente causa o deja un daño o secuela en los progenitores. Ahora vamos con la violencia física y esa se da cuando el adolescente daña la integridad física o causa alguna lesión en el cuerpo del progenitor, ya sea con sus manos, con sus pies o con algún objeto. Esta se da mediante golpes, empujones, lanzar objetos, incluso el escupir. Es importante resaltar que la violencia física mayormente o generalmente va acompañada de la violencia psicológica, es decir, si el adolescente le está pegando, le está lanzando algún objeto, a su vez también le está insultando y le está gritando. Y por último tenemos la violencia financiera, que esta se da cuando el adolescente roba dinero
o también roba objetos valiosos para venderlos, o incluso se mete o se endeuda, ¿no? Se mete en deudas o se endeuda. Por ejemplo, el adolescente roba las tarjetas de crédito de los progenitores o de alguno de ellos y comienza a comprar cosas, a gastar, a gastar, a gastar. Y finalmente, ¿quiénes son los que tienen que pagar? Pues son los progenitores. Gracias. Bueno, ahora lo que respecta a factores, encontramos como primer factor que los jóvenes cometen mucha violencia hacia sus padres, carecen de empatía. Y esto se explica porque son muy agresivos. Por eso Calvet en el 2017 afirma esto al mencionar que sienten superioridad hacia los demás. Como segundo factor, existe una prevalencia de agresores más en hombres que en mujeres. Como tercer factor, se ve un bajo rendimiento en estas personas debido a que muchas veces no van a clases. Howard y Rotten afirman esto en el 2008, mencionando que muchas veces estos agresores se juntan con otros. Ahora, pasando a consecuencias. Bueno, los padres, como primera consecuencia, los padres muchas veces descuidan las responsabilidades laborales. Y esto se explica como Cottrell en 2001 afirma que esto menciona que muchas veces pasan más tiempo corrigiendo a sus hijos que en sus propios trabajos. Como siguiente factor, como siguiente consecuencia, los problemas psicoemocionales, lo que presentan los padres es miedo, frustración y estrés. Asimismo, por ello los autores mencionan que presentan una baja autoestima en padres agredidos. Ahora, lo que respecta a porcentajes, la mayoría de casos en jóvenes se observó que esto tiene un mayor aumento en el sector urbano. Y los porcentajes siguientes son como un 53.67% que los agresores violentan verbalmente a los padres, un 62.99% de padres psicológicamente agredidos. Y por último, la violencia física es alta en una equivalencia de 5.8%. Gracias. Bueno, en el caso de la prevalencia de la violencia filioparental, se realizaron bastantes estudios. En el caso de Pick, Fisher y Weigel en el año 1985, ellos afirman que en Estados Unidos entre el 7% y el 18% de las familias con dos padres y alrededor del 30% de las familias con un solo padre sufrían de este caso de violencia filioparental. Cottrell y Monk en el año 2004 comentan que un 9% y un 14% de los padres canadienses, ellos habían pasado por alguna situación de violencia por parte de sus hijos. Según Cyrulnik, en el año 2005, se estima que el 1% de las familias de Francia y el 4% de las japonesas también solían vivir episodios de violencia por parte de sus hijos. Todo ello ocurre ya que suele evidenciarse la violencia en décadas pasadas, afectando a gran cantidad de países y culturas. Bueno, en los modelos se desarrollan una variedad. En el caso de la teoría del aprendizaje social, según Bandura en el año 1982, él señala que el aprendizaje social se desarrolla como un aprendizaje observacional, ya que la persona aprende e imita la conducta al ser observada. El modelo de coerción recíproca, según Patterson en 1982, dice que el origen y mantenimiento de los problemas de conducta están siendo originadas por la misma socialización, por el mismo entorno social, enfatizándose así en la naturaleza, que es la que controla la conducta o el comportamiento violento del ser humano. Es decir, que una persona se siente muy influida por el entorno social para poder reaccionar de una manera brusca, de una manera incorrecta, ya sea violenta. El modelo sistémico, Mikuchi en 1998, dice que los síntomas que se desarrollan durante la adolescencia se enfocan en sí en un aislamiento interpersonal.
Bueno, para concluir, en este trabajo de investigación, nosotros hemos elaborado una revisión sobre la violencia filoparental, en la que conocemos bien como un problema del ámbito social, reflejado en la gran variedad de denuncias en estos últimos años. También tenemos por entendido que es un fenómeno de violencia que afecta directamente a la familia y llega a ocasionar un desequilibrio psicoemocional en el hogar, ya sea a los padres o a los hijos. En este caso, la violencia filoparental es una violencia que la ejercen los hijos hacia sus progenitores, llegando a realizar daños psicológicos hasta físicos. Por último, se ha visto muy importante la relación que tiene el estilo de crianza por parte de los padres y el riesgo del desarrollo de las conductas violencias. En este caso es necesario la prevención, intervención y prestar mucha atención, ya que esto puede ayudar a evitar que en un futuro se produzca este tipo de violencia. Así como hemos visto a lo largo de este trabajo, nos pudimos dar cuenta que la permisividad, la negligencia y la ausencia de una figura paterna ocasionan el aumento de la violencia filoparental. Gracias.